Nuevamente aquí estamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos, pero prometemos no quitarle más de 15, 20 minutos, pero queremos también que se lleve esta palabra, una palabra que el Señor ponía en mi corazón para compartirla con cada uno de ustedes. Y el propósito de nuestra existencia, el propósito de nuestra existencia. Sí, ¿por qué nací? ¿Por qué Dios me formó? ¿Por qué estoy en esta tierra? En algún punto de este caminar en este mundo, quizá acostado en cama, quizá caminando, quizá después de un proceso, un problema, nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué nací? ¿Por qué Dios permite tantas cosas? ¿Por qué Dios me formó? Si solamente es para sufrir, si solamente es para esto, para el otro. No, hay un propósito que cumplir en tu vida. Delante de Dios no hay casualidades, no hay coincidencias. En el Señor todo lo creó perfecto. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo Dios nos había creado. Estábamos en el pensamiento de Dios. De hecho, dice la Biblia que Él preparó las cosas, los caminos para que anduviésemos en ellos. Y realmente nosotros tenemos que tener seguridad de quiénes somos. Que no somos cualquier cosa, que no somos casualidad del destino. No, Dios te formó con un propósito. Tenemos que tener fundamentos sólidos, tenemos que tener bases sólidas. De otra manera el enemigo vendrá y pondrá pensamientos en tu mente de que tú no eres nadie, no sirves para nada. Vendrán pensamientos contrarios a lo que la Biblia dice. Pero somos tan importantes para Dios que Dios te formó desde antes de la fundación del mundo. En su mente, en la mente de Dios estabas, en la mente de Dios ya existías. De hecho, Él te formó desde el vientre y ya te conocía. Pero quiero leer contigo esta porción en la Biblia. Pudimos haber agarrado otra base en otro libro, pero quiero leer lo que dice Eclesiastés capítulo 3, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo, oiga bien, todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hay gente que dice: me hubiera gustado nacer en los 60, en los 80. No, Dios te formó en este tiempo. Dios te formó para esta temporada. Dios permitió que tú estuvieses en este tiempo. Y dice el verso 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcanzara el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios lo creó, dice, en el tiempo perfecto. Dios lo creó. No somos casualidad del destino, no eres casualidad del destino. En los planes de Dios estaban tu vida, estabas tú, en la mente de Cristo estabas tú. Y podemos darnos cuenta el propósito de nuestra existencia. Hay gente que podemos decirlo, y hay libros como, por ejemplo, que supuestamente nos enseñan a vivir una vida con propósito, nos enseñan a vivir una vida plena, nos direccionan a encontrar nuestro propósito en la vida. Pero hay argumentos, ¿verdad? Hay personas, podemos decir, que alcanzaron su propósito o su éxito haciendo ciertas cosas, haciendo ciertos beneficios. Podemos hablar de Abraham Lincoln, el presidente, ¿verdad? Este presidente que le dio la libertad a los esclavos africanos. Podemos decir que para eso él nació. U otra manera, otro hombre, podemos hablar de Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje que él se creció en la iglesia romana, estudiaba y se daba cuenta que la salvación se vendía, tenía un precio la salvación, pero al estar leyendo las escrituras, él se da cuenta que la salvación se recibe por gracia. La salvación no tiene un precio, el mayor precio Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Ahora la salvación se recibe por gracia, no tiene un precio. Así no había precio para pobres ni para ricos, o un pobre que no pudiera pagar esta salvación, sino que la salvación se recibiría por gracia.
entonces lo lleva a la conclusión de este Dios verdadero y cuelga su tesis. Usted sabe la historia. Podemos decir que Martín Lutero nació para ese tiempo. Nos damos cuenta también por este hombre Thomas Edison, que inventó el bombillo, y muchos hombres más que inventaron más cosas. Podemos hablar que, o quizá decir que ellos alcanzaron su éxito o su propósito aquí en la tierra, cumpliendo sus sueños, cumpliendo lo que ellos, ¿verdad?, venían a hacer. Podemos ver de esa manera, podemos decirlo de esa manera. Y también nosotros podemos estar en un lugar donde nos apasiona y nos apasiona estar ahí, y podemos cumplir ese propósito poniéndole ganas, poniéndole esfuerzo. Lo podemos cumplir. Pero ¿qué dice la Biblia realmente? ¿Para qué el hombre fue formado? ¿Para qué el hombre fue creado? ¿Para qué el hombre fue diseñado? ¿Para qué tú naciste? ¿Para qué realmente viniste a este mundo? Y aquí hay un texto que dice: porque un creador es mejor intérprete en su invención. Un mejor creador es el mejor intérprete en su invención. ¿Por qué? Porque Él lo inventó. Él sabe para qué lo inventó. Él conocía su necesidad. ¿Para qué Él formó aquel objeto? ¿Para qué Él formó lo que realmente, verdad, Él quería formarlo? ¿Por qué? ¿Por qué lo formó? ¿Por una necesidad o por algo? Ahora, si le preguntamos a Dios para qué formó al hombre, Él conoce el corazón del hombre. Él conoce, amén, el propósito del hombre. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso 6, nos dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Para eso fuimos creados, para darle alabanza y gloria a Dios. El hombre no está diseñado, oiga bien, el hombre no está diseñado o no fuimos creados para una vida de placeres. Sí, ¿verdad? Si tenemos un poco de comodidad no es malo, pero simplemente la vida del hombre no fue creado para una vida de placeres, o para tener los mejores autos, o para tener las mejores cuentas de banco, las mejores casas. No fuimos diseñados para eso. La Biblia dice que fuimos diseñados para alabanza de la gloria de Dios. Incluso Jesucristo en una ocasión le dice a sus discípulos, ¿verdad? Él hablando a sus discípulos y les hace este comentario y les dice: ¿de qué le serviría al hombre ganarse al mundo entero, tener títulos ahí colgados en la pared, los diplomas? ¿De qué le serviría matarse en todas estas cosas, pero si su alma la perdería? ¿De qué te serviría? ¿A dónde iría tu alma? Los títulos, ¿a dónde quedarían? Jesucristo les aclara eso. Le dice: el hombre no se basa solamente en eso. Hay un alma que salvar, y esa alma tiene un propósito aquí en la tierra. Dios te formó con un propósito. El salmista dice en el Salmo 100, capítulo 3, dice: reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Oiga bien, reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Quizá fuimos fuente de bendición para otra persona, para procrear, pero el Señor nos hizo. Él nos formó, Él nos puso en el vientre. Él nos dio nombre. Qué tan importante eres para Dios que solamente, aleluya, tus huellas dactilares solamente son tuyas. No hay otro como tú. Eres único para Dios. Dios te formó. No nos dice que, aleluya, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. El hombre sin Dios no puede crear nada. Dios nos formó de una manera, y qué lindo que es Dios, que cuando venimos a Dios, Él nos da la identidad que nosotros tenemos que tener. Separado de Dios, nosotros no tenemos identidad. Separado de Dios, nosotros no tenemos, aleluya, ¿verdad? Una identidad clara, porque el enemigo viene a robar. Y gracias al Señor que a través de Jesucristo, cuando estábamos en el mundo, así teníamos los deseos carnales, dice la Biblia, eran deseos carnales, animales. Era un deseo incontrolable. Era un deseo que realmente no podíamos controlar, pero cuando venimos a Cristo, el Espíritu nos da dominio propio. Nos da identidad Jesucristo. Y gracias a Cristo, que a través de su muerte en la cruz nos reconcilia con el Padre, y podemos entrar en la gracia, de nuevamente entrar en la misericordia, en la gracia de Jesucristo. Nos incorpora de nuevo a la gracia y nos da identidad. Dios nos da identidad. Y cuando tenemos identidad, sabemos quiénes somos, sabemos a dónde estamos parados, sabemos a dónde vamos, tenemos identidad.
Hubo un rey, el rey Salomón. Usted lo conoce por su inteligencia, lo conoce, aleluya, porque fue un hombre, ¿verdad?, sabio. Pero ¿qué dice la Biblia según Eclesiastés capítulo 12 verso 13? Que este rey quiso vivir bajo sus propios placeres, pero al final de su vida él llegó a la conclusión de que la única vida valiosa es la vida de honor y obediencia a Dios. Él dice: de nada servirían los libros, porque la vida del hombre consiste solamente en hacer la voluntad de Dios. En hacer la voluntad de Dios, ahí consiste la vida del hombre. Este hombre sabio, rey Salomón, lo dice. Puedes tener riquezas, puedes tener lo que sea, pero la vida, una vida valiosa, es darle honor y obediencia a Dios. Gente que dice: no sé cuál es mi propósito, mi posición aquí en la tierra. No sé por qué yo fui creado. No sé por qué yo nací. No tengo sentido de vivir. No tengo sentido, aleluya, en este mundo. Hay una palabra para ti. La Biblia dice en Jeremías, a él le dijeron: antes que te formases en el vientre. Antes que te formases, hoy, qué Dios tan grande, qué Dios tan omnisciente, qué Dios, aleluya, tan poderoso. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Y le dicen más adelante: y te di por profeta a las naciones y sobre los reinos. Te di por profeta a las naciones. Dios tenía planeado todo. Dios tiene plan. Es un Dios de poder, un Dios que conoce el futuro y el pasado. A Moisés lo llevan al pasado. Moisés no estaba cuando fueron creados los cielos y la tierra, pero Moisés estaba viendo Dios revelándosele en el pasado. Juan lo llevan a lo que está por venir, escribiendo el Apocalipsis. El Dios del pasado enseñándole a Moisés, y el Dios del futuro llevando a Juan a enseñarle las cosas que han de venir. Ese Dios es un Dios tan grande que Él conoce tus caminos, Él conoce tus veredas, Él conoce tus pasos. Dios lo creó todo de una manera especial para que tú anduvieses en ella. Hay un propósito sobre tu vida que cumplir. Pero qué es tan lindo cuando nosotros estamos conectados, cuando nosotros tenemos el Wi-Fi conectado con Dios, el Bluetooth ahí conectado, la señal, que Dios nos direcciona, que Dios nos lleva a donde tenemos que estar para cumplir su propósito. Jeremías le dicen: antes que te formases en el vientre, te conocí. El salmista dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas, oiga bien, en tu libro, aleluya, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas para su vida. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar, aleluya, ninguna de ellas. Dios te conoce. Dios conoce para qué tú fuiste enviado aquí en la tierra. Hay un propósito sobre tu vida. Conéctate con Dios. El salmista dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, aleluya, sin faltar ninguna de ellas. Así es Dios. Hay un propósito trazado para tu vida. Cierre los pensamientos al enemigo que tú no vales nada, que para qué naciste. Hay un propósito que cumplir aquí en la tierra. Hay un propósito por la cual nosotros fuimos creados. Y el salmista dice: sin faltar ninguna de ellas. Quizá muchas veces te sientas sin entender tu propósito, o para qué estoy aquí en la tierra. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? La Biblia dice que Moisés se creció en el palacio. Moisés usted conoce la historia, desde pequeño lo echaron al río. La hermana de Faraón lo rescata, se crece en el palacio con una identidad que no era de él.
comiendo, creciéndose bajo los reglamentos de Faraón. Pero lo que llevaba por dentro era algo que Dios había formado para su vida. Dios ha formado dentro de ti. Quizás puedas estar allá afuera en casa de Faraón, creciéndote, pero hay una promesa para tu vida. Hay una promesa que Dios estableció sobre tu corazón, que Dios te marcó, como dijo el salmista, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas, sin faltar ninguna de ellas. Aleluya, en el libro de Dios está escrito tu propósito, está escrito tu camino, está escrito para la cual tú fuiste enviado. Moisés se creció, pero usted sabe la historia, que al estar viendo en una ocasión que estaban maltratando aleluya, los de su gente, la sangre le comenzó, aleluya, a circular. Y dice la Biblia que corrió después de asesinar al soldado, corrió al desierto, pero en el desierto se encuentra con Cristo. Se conectó con Cristo, no estaba conectado, pero allá en el monte, en la zarza, se conecta, el Wi-Fi conectado con Cristo. Y cuando se conecta con Cristo, Dios le da identidad. Y después de que le da identidad, Dios lo direcciona. Cuando tú estás conectado con Dios, Dios te da identidad. Sabes quién tú eres. Que no eres lo que el diablo dice. Que eres lo que Dios dice. Eres una sierva, eres un siervo, eres el ungido. Eres el amado, eres la amada de parte de Dios. No es lo que el diablo dice, es lo que Dios estableció para tu vida. A Moisés se crece allá, aleluya, en el monte. Tiene el encuentro en la zarza. Dios lo sella, Dios lo marca, Dios le da identidad. Después de que le da identidad, conoce a ese Dios de fuego, ese Dios de poder, y lo direcciona. Le da el propósito por la cual él nació. Le da el propósito por la cual él, aleluya, fue enviado a esta tierra. Así eres tú cuando te conectas con Dios, cuando estás anclado en Dios, cuando habitas en la presencia de Dios, tu verdadero propósito. Las otras cosas que tú puedas tener, aleluya, gloria a Dios, pero el verdadero propósito en Dios lo encontrarás cuando te conectes con Dios. Jesús mismo entendió para qué estaba aquí en la tierra. Jesucristo mismo entendió para qué él estaba en la tierra. En una ocasión en la fiesta, usted sabe la historia, que él se pierde. Su papá y su mamá, José y María, regresan a buscarlo porque no iba con ellos. Ellos buscando a Jesús, y llegan y lo encuentran en el templo predicando. Y Jesús le dice, bueno, como que ustedes no entienden dónde yo tengo que estar. Y le dice, en la casa de mi Padre me conviene estar. En la casa de mi Padre me conviene estar. Tu misión te hace estar en el lugar, aleluya, que tú tienes que estar. Hay personas que no van a entender por qué tanto tú estás ahí. ¿Por qué tanto tú oras? ¿Por qué tanto tú buscas de Dios? ¿Por qué tanto tú te metes, aleluya, con Dios? Habrá gente que no entenderá por qué tú eres de esa manera. Porque realmente, aleluya, tu misión te hace estar donde tienes que estar. En Dios. Lo importante es permanecer en Dios. Si permaneces en Dios, verás por la cual Dios te permitió que tú nacieses. Si tú permaneces en Dios, tú verás por la cual Dios permitió que tú nacieses. Quiero decirte esto, lo mucho o lo poco que hayas de hacer en Dios, Dios te preparó para esta labor, para esa labor. Lo mucho o lo poco que tú puedas hacer en Dios, Dios te preparó para esa labor. Dios te capacitó, Dios te formó desde antes de la fundación del mundo. En su mente estabas, como dice el salmista, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar ninguna de ellas. Dios lo sabe, Dios lo conoce para qué te formó. Y quiero hablarte de algunos hombres en la Biblia. Habla de un hombre en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Habla acerca de la vida de este hombre llamado Jabes. Jabes, con 2 versículos en la Biblia, no capítulos, versos, solo 2 versos, versos 9 y 10, se habla todo acerca de la vida de este hombre llamado Jabes. No se dice, ¿verdad?, de sus bienes materiales. No se dice si tuvo o no tuvo puestos políticos. No se dice de qué familia venía.
Lo único que se habla de Jabes es la oración que hizo delante de Dios. Y Dios cambió la historia. Dios cambió, amén, la vida. O de la vida de la familia de Jabes, quizá, con la oración que él hizo. Es todo lo que se habla de la vida de Jabes. Pero también la Biblia dice, mi amado hermano, la Biblia dice que hubieron hombres, como por ejemplo la vida de José, que se ocuparon 10 libros del libro de Génesis, 10 capítulos del libro de Génesis. La vida del tabernáculo, lo que es del tabernáculo, se ocuparon 25 capítulos del libro de Génesis. La vida de Moisés pudieron ocuparse muchos capítulos en la Biblia. Pero la vida de Jabes, solo 2 versos. Y no se habla más de la vida de Jabes. Y creemos y pensamos, mi amado hermano, que los que tuvieron bastante éxito, un ministerio grande, un ministerio, ¿verdad?, espectacular, son aquellos hombres que van a estar bien cómodos. Es aquellos hombres que van a recibir los favores. No, la Biblia nos habla de la importancia y cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Lo importante es estar preparado, que cuando Dios te dé la oportunidad de servirle, lo sirvas con excelencia. Lo sirvas con pasión, con gratitud. Que cuando esté la oportunidad por la cual tú naciste, tú puedas cumplir tu propósito, pero conectado con Dios. La Biblia habla y dice que Juan el Bautista se preparó 30 años para 6 meses de ministerio. 6 meses de ministerio duró el ministerio de Juan el Bautista. Y de preparación 30 años. La vida de Moisés, 40 años de preparación para 40 años de ministerio. Otro hombre llamado Jesús, 30 años de preparación para solamente servir a Dios por 3 años y medio. Tu vida, tu propósito pueda ser como la de Jabes, 2 versos en la Biblia, o pueda ser como la de, aleluya, José, que se ocuparon 10 capítulos, o como la del tabernáculo, 25 capítulos. Pero lo que te estoy tratando de decir, que tu propósito pueda ser un propósito grande o uno pequeño, pero hazlo con excelencia. Hazlo con gratitud. Sirve con amor, con gratitud, con excelencia. Hazlo con excelencia, hazlo con pasión. Por lo grande o pequeño que sea tu ministerio, desarróllalo con excelencia. Desarróllalo con excelencia. Nos damos cuenta que Moisés fueron 40 años de ministerio para 40 años de servicio. Nos damos cuenta, Juan el Bautista, 30 años de preparación para solo 6 años de ministerio. Cristo Jesús sirviendo a su Padre por, aleluya, capacitándolo por 30 años para solo servir 3 años y medio. Para lo que Dios te llamó en esta tierra, hazlo con excelencia. Conéctate con el Wi-Fi del cielo, con el Bluetooth del cielo, que la señal de Dios nos direcciona. Cuando tenemos la aleluya, la identidad, como Moisés en la zarza, que le dieron la identidad y ahí mismo le dieron, aleluya, su propósito. Así, cuando nos conectamos con la presencia de Dios, Dios nos direcciona. Pero no se te olvide hacerlo con excelencia, hacerlo con amor, con pasión, porque de otra manera se pasará el tiempo y nunca sabrás por la cual tú fuiste enviado aquí en la tierra. Pero si te conectas con Dios, Dios te va a direccionar, así como lo hizo con Moisés allá en la zarza. Le dio identidad y lo mandó, lo direccionó. Así es nuestro Dios. Conéctate con Dios, que Dios te direcciona. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Amén.